Bueno, y en este video les dialogaré y compartiré cómo fue nuestra experiencia en las instituciones educativas. Ahora vamos por partes. Tuvimos muchas dificultades. Fuerte pelea en la escuela. La tengo en 4, quiere que la... A la hora de presentar las actividades, puesto que las dos primeras sesiones no las logramos concretar. Se anuló porque estaban en paro en la institución educativa o en todas las instituciones de Colombia. La segunda sesión no la logramos concretar, puesto que en la institución educativa había acto cívico. Pero sí logramos entregarle al rector la carta de presentación y dialogarle más o menos qué íbamos a hacer en la institución y que nos íbamos a encontrar 2 semanas más en la institución. Tenemos de que entonces la tercera clase fue nuestra primera sesión de clases. Esto nos jugó mucho en contra porque no tuvimos tiempo para desarrollar las actividades como las habíamos planeado, pero también nos presentó muchos retos a la hora de la experiencia. Dimos la primera y segunda sesión en la tercera clase. Nos presentó bastante reto puesto que no teníamos el tiempo estipulado y logramos concretar la mitad de la segunda sesión. Esto nos hizo de que diéramos la clase un poco más rápido y no la enfocáramos tanto como la queríamos, pero sí logramos concretar los 3 conceptos primordiales que teníamos en mente, que eran los sprites, movimiento y básico. En la segunda sesión, que fue esa misma clase, logramos que los estudiantes conectaran sus cuentas a la plataforma que íbamos a utilizar para ayudarnos, que era code.org. Igualmente tuvimos muchas dificultades a la hora de conectar con code.org porque los estudiantes no tenían correos y igual hubo un poco de desperdicio de tiempo en eso, las conexiones. Luego tuvimos la siguiente sesión, que era la cuarta sesión, última clase, pero tuvimos que dar tercera sesión y cuarta sesión. En esta sesión sí considero que nos fue un poco mal, más que la anterior, porque logramos llegar a la mitad de la tercera sesión. Aparte de eso, se nos presentaron más dificultades. Los estudiantes tuvieron la dificultad de otra vez reconectar con el correo, con code.org, y esto hizo que nos atrasáramos en tiempo. También de que la clase anterior algunos estudiantes habían avanzado más en sus cuentas y no estaban en el mismo punto que nosotros lo habíamos dejado. Como recursos que nosotros utilizamos en la teoría fue los planes de clase. Nos ayudó mucho porque nos estructuramos, nos organizamos, teníamos más claras las ideas que íbamos a utilizar en el aula de clases. También a estos planes de clases añadimos algunos recursos que nosotros mismos habíamos creado por si de pronto había pérdidas de conexión y teníamos que realizar la clase desconectada, o también implementarlo. Como análisis para esta práctica, tenemos de que fue una experiencia bacana, ya que nos estábamos afrontando a muchos retos que no pensábamos afrontarlos cuando hablábamos en la teoría con nuestra profesora. También nos enfrentamos de que teníamos limitaciones técnicas, ya que la institución no contaba con una muy buena conexión a internet, y también de que algunos estudiantes no tenían los correos claros o se les olvidaba la contraseña, etc. Tuvimos un percance bastante grande a la hora de tomar las notas por poco tiempo que teníamos en la institución. Esto que nos afectó, a la hora de tomar las notas no teníamos plena identificación de todos los estudiantes, no logramos colocar las notas como las teníamos planeadas colocarlas en el aula. ¿Qué se realizó? Una solución, planteamos una solución, cogimos como punto de partida la atención que nos había puesto la clase. De ahí sacamos una nota promedio que fue 3.9 y de esa nota miramos a ver quiénes habían prestado más atención, quiénes habían participado, y de ahí los que habían participado se les asignaban más notas, o los que habían tenido problemas para conectar con nosotros o de pronto una pérdida de atención, les bajamos la nota del 3.9 de base. Y pues nada, yo creo que ha sido todo lo que tengo que socializar de esa experiencia, y muchas gracias por el video.